Hola, somos parte del equipo de la Secretaría de Hacienda del municipio de Tenjo. El día de hoy nos acompaña la doctora Milena Peña Martínez, abogada especializada. Acompaña las tareas de asesoría en materia tributaria de la Secretaría de Hacienda del municipio de Tenjo, además de una amplia experiencia en otros entes territoriales en relación con temas de carácter tributario. Mi nombre es Diego Martínez, economista, asesor de la Secretaría de Hacienda en temas tributarios y también con algún recorrido en algunos entes territoriales en materia tributaria. El día de hoy queremos hacer una conversación con la doctora Milena alrededor de algunos temas que han suscitado pues, mucho interés por parte de la ciudadanía y de los contribuyentes del municipio de Tenjo en relación al impuesto predial. Producto de ello se ha entregado un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que por fortuna fue aprobado, acuerdo 016 del año 2022, y que trae algunos temas que son de mucho interés para la ciudadanía, que esperamos a través de este documento audiovisual lo puedan consultar de manera permanente y aclarar todas y cada una de las dudas que se vienen presentando. En ese orden de ideas, la idea de este ejercicio es presentar los aspectos fundamentales de ese acuerdo 016 del 2022 que modifica el acuerdo 025 del año 2016 y mostrar las grandes virtudes que a iniciativa de la administración municipal en cabeza de la señora alcaldesa se han venido haciendo y que muy seguramente tendrán un impacto muy interesante y muy positivo para la ciudadanía en el año 2023. Doctora Milena, empecemos entonces por hacer un pequeño esbozo de por qué es importante haber modificado las tarifas del impuesto predial, modificar las tarifas que estaban definidas en el acuerdo 025 del 2017 y qué tipo de modificaciones se hicieron. Te doy la palabra. Muchas gracias, doctora Milena. Buenas tardes, doctor Diego. Buenas tardes para todos los que puedan escucharnos, ver y poderles explicar o hacer un ejercicio en el que podamos entender por qué hubo una modificación o por qué nuestra norma tributaria local sufre una mutación justo en esta época. Es importante tener en cuenta que la administración, después del proceso de la actualización catastral, que es de pleno conocimiento, debe propender porque todos los ciudadanos, los habitantes del municipio de Tenjo, cuenten con unas tarifas más cercanas a la realidad, ajustadas a la situación económica que estamos atravesando, y por eso a partir del año 2023, de acuerdo a lo establecido en la Ley 44 del 90, acompasado por supuesto con la Ley 1995 del año 2019, la administración, en aras de ajustar con base en los principios de equidad, justicia, progresividad, toma la determinación de establecer y de acudir a esos criterios diferenciadores para equilibrar y compensar un poco lo que es el producto de la actualización catastral. Y en ese orden de ideas, se plantea una modificación tarifaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que en esta normativa anterior teníamos unas tarifas de acuerdo a unos rangos de avalúo, pero no teníamos previsto en nuestro ordenamiento local tributario una diferenciación, por ejemplo, por usos del suelo, o unas categorías o unas situaciones diferentes que nos permiten establecer unos parámetros de movilidad. Por ejemplo, no teníamos previsto una diferenciación en cuanto a los predios edificados no edificables, o teníamos una modificación muy sucinta, pero son terrenos que no han sido o que teniendo una licencia no han podido ser edificados o siendo productivos no están siendo desarrollados. Y teníamos una diferenciación básica, era si tenían o no provisión de servicios públicos y si la tenían, si contaban con esa disponibilidad de servicios públicos, pues tenían un rango de tarifa y si no, pues era una tarifa inferior. Pero pensando en todas las vicisitudes que se han acaecido con el aumento del avalúo catastral, se trajeron a colación en la normatividad actual unos criterios diferenciadores. Y se establecieron dentro de este cuerpo legal, de este documento
unas herramientas para poder analizar casos en concreto cuando, por ejemplo, los predios pueden o no ser desarrollables. En ese mismo sentido, se establecieron unos rangos de acuerdo a la naturaleza del uso del suelo en el sector urbano, por ejemplo, vivienda urbana, los usos industrial, usos de los terrenos urbanizables no urbanizados, a través de unos rangos que no estaban establecidos en la ley, para que por metro cuadrado, dependiendo una clasificación que está incorporada en la norma, podamos establecer unas tarifas graduales y poder acompasar, como ya lo mencioné, ese impacto de la actualización catastral. Bueno, doctora Milena, eso son buenas noticias, entre otras cosas, porque lo que nos permite entonces el proyecto de acuerdo es moderar, si se quiere, los diferentes aspectos que estaban contenidos en el acuerdo 017. Alrededor de lo que estás hablando, perdón, el acuerdo 025, alrededor de lo que estás hablando es importante tener entonces en cuenta que en el acuerdo 025 solo se tenían los avalúos y las tarifas definidas en unos pequeños rasgos. Hoy, acudiendo a los principios del sistema tributario, particularmente al de progresividad y justicia, tenemos nuevos rangos de avalúos, pero adicionalmente con tarifas más bajitas. Las tarifas en casi todos los rangos fueron disminuidas, de tal suerte que hay muchos contribuyentes que la tarifa a partir del 2023 va a ser menor, así su avalúo sea mayor, y adicionalmente nos permite tener entonces hoy una estructura normativa que determina por avalúos para diferentes grupos económicos o diferentes usos más bien del suelo, como el industrial, el residencial, el comercial y el de servicios, que es una cosa muy importante. Y la otra buena noticia que nos entrega este proyecto de acuerdo es lo que mencionabas en relación a los predios urbanizables no urbanizados. De alguna manera, en el concepto tanto de la Ley 44 como la Ley 1995, este tipo de predios no tenían ningún tipo de beneficio en los límites que establece la norma. Y aquí lo que hace la estructura nueva es establecer unos rangos por área y por avalúos que de alguna manera mitigan los impactos con unas tarifas que, si se quiere, no van al límite superior que supone la norma. Y en ese sentido, aquí, a este grupo de predios, también tienen, más allá de los incrementos del avalúo, unas tarifas que son inferiores a las que estaban contenidas en el acuerdo 025. Eso es un elemento muy interesante, doctora Milena. Importante tener en cuenta que como se hizo una distribución básicamente por usos de suelo, que es un criterio de diferenciador de acuerdo a la norma, pues desde esa óptica se hizo la distribución de los rangos de las tarifas de acuerdo a esos rangos también de avalúos y las características especiales. Pero más sumado a esto, también la norma nos está dando una herramienta para poder resolver muchas de las inquietudes que fueron planteadas por los ciudadanos y los contribuyentes a lo largo de este año derivado de esa actualización catastral. Es importante que se tenga en cuenta y que todos tengamos en cuenta que se hizo una actualización catastral y se hace una modificación en las tarifas, pero esa modificación de las tarifas no va encaminada a aumentar aún más los costos del impuesto predial unificado, sino a compasar y mitigar, como bien lo ha señalado, esos impactos de la actualización catastral. La finalidad de la actualización catastral es traer su predio con unos valores más cercanos a la realidad, pero aún así fijar unos límites y unas barreras para que no nos excedamos en esos cobros de acuerdo a esas tarifas. Como estaban planteadas, pues las tarifas podrían no aplicarse el principio de equidad, de progresividad, y que no fuese lesivo. Entonces, en la construcción de esa norma, de ese marco normativo, de nuestra carta de navegación de los tributos, pues una de las necesidades era generar un criterio, a través de los criterios diferenciadores, una progresividad en esas tarifas, y se plasmó en lo que hoy ya tenemos como acuerdo municipal, que es el acuerdo 016 del 2022. De igual manera, en dicha estructura normativa también se contemplaron
se desglosó un poco más de esas situaciones que pudimos a lo largo de los derechos de petición, de las inquietudes de la comunidad, lograr plasmar situaciones, no regularlas en concreto, sino tratar de prever todas esas situaciones y entregar una herramienta a la Secretaría de Hacienda para poder resolver todas esas situaciones y vicisitudes que se pueden presentar de acuerdo a la actualización catastral, modificaciones de avalúo, el incremento. La normativa de orden nacional nos trae unos límites. Lo que se trató también de hacer es incorporar esos límites dentro de nuestra normativa local y establecer unas herramientas mucho más dinámicas para que el ciudadano contribuyente tuviese elementos o bien para solicitar o bien para que sienta que si bien se hizo una actualización catastral, también se hizo una modificación en la disminución, que se ve reflejada en la disminución de las tarifas. Bueno, eso atado entonces aquí a que de conformidad con la norma tenemos unos límites superiores e inferiores, ¿no? Es decir, que la tarifa mínima que se puede o se podría establecer en cualquier norma municipal frente a impuesto predial es el 5 por mil y la máxima es el 16 por mil. Y para los lotes urbanizables no urbanizados, el límite superior sería hasta el 33 por mil, que en el municipio en ningún caso se dejó en el nuevo acuerdo. Con base en eso es importante tener entonces en cuenta que, reitero, las tarifas se bajaron y antes empezábamos en una tarifa del 7.3, hoy empezamos con una tarifa del 6 por mil, es decir, que hubo una disminución de la tarifa aumentando el rango de avalúos. Esto también es una invitación para que los ciudadanos puedan consultar de manera específica en la página de la alcaldía el acuerdo 016 del 2022, en donde podrá evidenciar cada una de las tarifas de conformidad con el avalúo que tienen sus predios. Esto que estamos hablando, digamos que hace referencia a los predios de carácter urbano, que por supuesto también tuvieron una modificación los predios de carácter rural. Esta modificación hace referencia básicamente a qué, doctora Milena. De igual manera como se está haciendo la actualización y se materializa la actualización a partir del 2023 de la actualización del sector rural, se incluyó dentro de la normativa local un parágrafo para establecer una herramienta de mitigación frente a ese impacto que va a tener el sector rural en la actualización catastral. Y en ese orden de ideas, si tú me preguntas cuánto va a ser el aumento, o sea, aun cuando esté actualizado ese avalúo catastral, el aumento será máximo del IPC más 8 puntos. Nunca podrá exceder, o sea, aún estableciéndose unas tarifas y unos rangos, unas tarifas en nuestra normativa local, ese límite de la medida, de acuerdo a nuestra normativa, quedó el IPC más 8 puntos. Bueno, entonces aquí hay una importante noticia también. La primera es que para los predios de carácter urbano, que fueron materia de actualización en el 2021, el incremento en el 2023 tendrá la misma connotación. Los predios urbanos en su mayoría van a crecer el IPC más 8 puntos, salvo aquellos predios que sean estrato 1 y 2, que estén hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que tendrán solamente el incremento del IPC. Y en los predios rurales el incremento será igual, es decir, tendremos un incremento del IPC más 8 puntos. Entonces, fíjense que aquí hay una circunstancia particular y es que la ley 44 y la ley 1995 establecen los incrementos que pueden tener los impuestos, en este caso el incremento del impuesto predial. La norma general decía que podría ser hasta el doble, pero producto del ejercicio de escuchar a la ciudadanía, de revisar la actualización catastral, de tener consideraciones socioeconómicas que evidentemente han afectado a tanto la población colombiana y la tejana, por supuesto, el incremento no se va a llevar al doble, sino que va a ser del IPC más 8 puntos. Ese IPC, al momento de hacer este documento, no se ha definido, pero el IPC hasta noviembre estaba más o menos en el 12.52. Eso implica que el incremento más o menos estará sobre el 21% en el 2023 de lo que usted pagó del año 2022 a lo que tendrá que pagar en el año 2023. Y creo que existe una connotación adicional para los predios de destinación económica agropecuaria. Y podríamos pensar, doctor Martínez, ¿y por qué los predios con destinación económica agropecuaria estratos 1, 2 y 3 tienen una tarifa diferenciada? ¿Y por qué los demás en sector rural nos van a aplicar
otro tipo de tarifa. Resulta que es la misma disposición de orden nacional, o sea, nosotros tenemos un principio y es el principio de la autonomía, pero también tenemos un principio tributario que es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad nos dice que debemos seguir las pautas establecidas. Para nosotros, y el impuesto predial en tratándose, es la ley 44 del 90, nuestra norma base, y de ahí debemos propender por la aplicación. Esta norma tuvo una modificación en el año 2011 con la ley 1450 del 2011, en la que se hizo unas modificaciones, y dentro de esas modificaciones se habló de los predios con destinación agropecuaria estratos 1, 2 y 3, y estableció una diferenciación y un criterio especial para esos sectores y ese tipo de población. En ese orden de ideas, nosotros lo que hicimos fue acompasarla, aplicarla, traerla a nuestro ordenamiento local, siguiendo las pautas de orden nacional. Y es importante porque antes no la teníamos distribuida de esta manera. Para que lo tengamos en cuenta, las tarifas de acuerdo a la ley 1450 parten del 5 por 1000 al 16 por 1000, excepto los predios edificables no edificados o urbanizables no urbanizados, que tienen unas disposiciones especiales que, así como tú lo decías anteriormente, nunca han tenido la tarifa en el municipio la más alta, que es la del 33 por 1000. Para el sector rural, con la connotación de destinación económica agropecuaria, no parte del 5 por 1000, sino del 1 por 1000. Entonces, al partir de un inferior, lo que hicimos fue acompasarlo dentro del documento base. Es muy importante tenerlo en cuenta porque, de acuerdo a la actualización catastral, el producto de lo que se refleje, pues habrá muchos contribuyentes que se les aplicará estas tarifas diferenciadas y que, por supuesto, el impacto no va a ser de igual manera como se piensa o se tiene la sensación a través del ciudadano, el contribuyente, y que aparte de subirnos los avalúos catastralmente hablando, entonces también nos subieron las tarifas. No, las tarifas se hicieron se modificaron pensando en esa disminución para hacer un equilibrio frente a lo que fue el proceso de actualización catastral. Es importante tener en cuenta ese aspecto, es relevante, es importante, es tratando de mitigar, el primer punto era mitigar esos impactos de la actualización catastral. Bueno, hay un elemento adicional que ha sido materia de consulta por parte de los ciudadanos y de preocupación por parte de los ciudadanos, y es aquellos lotes urbanizables no urbanizados que por razones ajenas al propietario no se han podido desarrollar y que, pues, en virtud de lo que dice la norma, básicamente de tener unas condiciones de lo que popularmente se conoce como lotes de engorde, tienen las tarifas más altas. Pero hay unos predios que aquí en el municipio y, digamos, en general en muchos municipios del país viene sucediendo, no los han podido desarrollar, tienen unas tarifas altas, pero por razones ajenas a el contribuyente nos han venido planteando la posibilidad de que tengan una consideración especial. Este acuerdo incluye esa posibilidad. ¿Nos podrías explicar cuál es? Cuando te hablaba de herramientas dentro del cuerpo normativo local, esa fue una de las herramientas que se le dieron a la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoptamos nuestra normativa local a través de un acuerdo municipal, es norma para la Secretaría de Hacienda. Y aún si quisiera inaplicarse esa norma, no podríamos hacerlo porque estaríamos violando un principio, y es la legalidad de ese cuerpo normativo local que viene ligado al cuerpo normativo de orden nacional, ¿cierto? Entonces, para eso la ley nos da unas herramientas, prever, por ejemplo, por eso se establecen las exenciones y las exclusiones. Frente a los terrenos urbanizables, no urbanizados y edificables, no edificados, hay unos aspectos importantes a tener en cuenta. Primero, en nuestra normativa anterior se establecía una única tarifa sin diferenciación de avalúo ni metros cuadrados entre el 17.6 por 1000 para aquellos que no contaran con disponibilidad de servicios públicos de manera inmediata, ¿cierto? Si ya la contaban, la tarifa era del 20 por 1000. Aunque la norma nos permite hasta el 33 por 1000, ¿cierto? Entonces, bueno, teníamos ese primer aspecto de esa manera, no lo teníamos al tope máximo, pero pues sigue siendo una tarifa bastante alta. Que se planteó en este acuerdo, como lo había ya señalado en esta norma, se trató de disgregar y entonces se hace rango de avalúo por tarifa, metros cuadrados, tarifa, en unos rangos mucho más inferiores, creo que partimos del 15, si no estoy mal, del 15 por 1000,
¿cierto? Que ya estamos bajando 2.6 de la tarifa anterior, eso sin contar que también permítame, del 7 por mil hasta el 15 por mil. Se establecieron unos rangos diferenciados por área en metros cuadrados y corrijo, no es por avalúo, sino por área en metros cuadrados. Connotación, entonces, urbanizables, no urbanizados y no construidos, o edificables no edificados, y se establece una diferenciación en área, en metros cuadrados, en unos rangos, y se le da una discriminación por tarifas de acuerdo a esos metros cuadrados. Es importante tener en cuenta que esto no estaba previsto y que partíamos del 17.6 por mil, ahora partimos del 7 por mil hasta llegar al 15 por mil. Segundo aspecto relevante, y es que se estableció dentro de nuestra normativa local un parágrafo para aquellas personas que acrediten en debida forma y en unos plazos y de acuerdo a unas disposiciones de orden legal que ese predio no ha sido desarrollado, pero no porque yo no quiera, sino porque por situaciones o causas externas se pueda hacer, no se puede desarrollar ese predio y seguirá con la misma connotación de desarrollable, no, de edificable, no edificable, de urbanizable, no urbanizado, pero teniendo en cuenta que hay unos aspectos que salen de la esfera del propietario, que obedecen a una tercera situación, a factores externos, se puede reconsiderar esa tarifa y hacer, de acuerdo a unas pautas y unos soportes probatorios que debe llegar el propietario de ese predio, se puede analizar y aplicar una tarifa mucho más baja, del 5 por mil. Bueno, entonces, para ir haciendo precisiones sobre esta primera parte de nuestro ejercicio. Lo primero es que ahora tenemos nuevos rangos de avalúos con tarifas, si se quiere, inferiores a las que venía teniendo el proyecto de acuerdo, que obedecen al principio tributario de progresividad. Esto lo que va a determinar es que los ciudadanos tengan un cobro de su impuesto un poco, y si quiere, mucho más justo, mucho más equitativo y por supuesto mucho más progresivo. Lo segundo es que se mitiga el impacto a través de un artículo transitorio que va a implicar que los contribuyentes el próximo año van a pagar su impuesto en relación a lo que pagaron el 2022 y su crecimiento máximo será del IPC más 8 puntos. Adicionalmente, aquellos ciudadanos que no hayan podido desarrollar sus predios y que tengan condiciones ajenas a la propiedad de esos lotes urbanizables no urbanizados y que por condiciones distintas no lo hayan podido desarrollar, distintas a su quehacer, distintas a las circunstancias propias, podrán obtener una tarifa mucho más bajita, que es del 5 por mil. Entonces aquí ya damos solución de alguna manera a esas circunstancias. Por otro lado, se incluye en este acuerdo una serie de definiciones que no estaban contenidas en el acuerdo 025, que son de gran importancia. Muy seguramente el día de hoy no las vamos a poder exponer porque son muchas, pero de alguna manera es la invitación para que ustedes puedan acudir y mirar cómo se clasifican, cómo se definen los predios, que es una circunstancia más conceptual que de alguna manera también le permite al ciudadano entender mucho mejor qué son los predios, qué tipos de predios hay, cuál es la definición de ese tipo de conceptos como terrenos urbanizables no urbanizados, de terrenos urbanizables no edificados, que se entiende por predio de entidad pública, y es un contenido, digamos, conceptual que le aporta mucho al ejercicio propio de la administración municipal y también de los ciudadanos. Hay un elemento, doctora Milena, que es también importante tener en cuenta, y es el tema de se ampliaron el tiempo para pagar el impuesto predial. Si bien es cierto, no se aumentó el descuento por pronto pago, es importante tener en cuenta que el municipio de Tenjo, tal vez en la región, inclusive incluyendo el distrito capital Bogotá, es el municipio que tiene el descuento más alto de la Sabana. Si uno revisa los descuentos que entregan municipios cercanos, como el municipio de Mosquera, el municipio de Funza, el distrito, en el mejor de los casos, el municipio de Facatativá, el descuento máximo es del 15%. En el municipio desde hace ya varios años se tienen descuentos importantes. Elemento importante entonces, con base en lo que hemos venido hablando, y esto es un punto interesante a plantear, es que
para que la ciudadanía pueda obtener o considere la revisión de sus avalúos, considere la condición especial que pueda tener su predio cuando por razones diferentes a lo que tiene el propietario o el contribuyente pueda obtener una tarifa menor. Lo importante aquí es que el contribuyente no espere a finalizar el año, no espere a que sea mitad de año. Importantísimo, una vez tenga su factura y usted considera que el predio tiene una condición especial que podría caber dentro de esta disminución de tarifa, se acerque a la Secretaría de Hacienda, adjunte los documentos, soportes que se requieren para verificar si hay una condición especial, por ejemplo, en los lotes urbanizables no urbanizados, para que la Secretaría de Hacienda en los 3 o 4 primeros meses del año pueda revisar su condición y establecer las condiciones que favorezcan el pago de este impuesto. Entonces, la invitación entonces a los ciudadanos que también puedan acceder, digamos, al mes de marzo si consideran que su predio tiene una condición especial, por ejemplo, los lotes urbanizables no urbanizados que no puedan desarrollarse por condiciones distintas a las de su propiedad, sino condiciones jurídicas, por ejemplo, ambientales. La sentencia del Río Bogotá es un caso muy específico que no se le ha viabilizado los servicios públicos. Entonces, se acerca, interesante que lo haga dentro de los 3 primeros meses del año para que se pueda resolver y se le pueda inclusive en esa circunstancia resolver aplicando inclusive los descuentos máximos que puede tener el pago del impuesto. Y con base en eso, doctora Milena, ¿qué consideraciones podrías hacernos en consideración a esa fecha para solicitar el tema y a los incentivos por pronto pago que también tienen una modificación importante en este acuerdo? Bueno, sí es indispensable que si tenemos alguna inconformidad con nuestra facturación, con lo que se ha liquidado, con lo que ustedes consideren que no están de acuerdo, sobre todo si se cree tener elementos suficientes para surtir una modificación en cuanto a la liquidación del impuesto predial, pues hacerlo como tú lo acotas muy bien, antes del primer vencimiento. ¿Por qué? Porque si venimos en septiembre y queremos modificar esa liquidación, pues ya estamos generando intereses de mora para el pago de ese impuesto ya liquidado. El impuesto, no olvidemos que el impuesto predial es un impuesto de causación anual y en enero de cada vigencia, pues este mismo, como su nombre lo indica, se causa y en ese orden de ideas, para eso establecemos unos plazos para su pago oportuno. Si yo no hago, digamos, uso de los mecanismos que la norma local tributaria nos establece o los hago tardíamente, pues no podría ser beneficiario de esos, por ejemplo, descuentos por pronto pago, que esa es otra muy buena noticia dentro de este cuerpo normativo. Se ampliaron esos plazos, ¿cierto? Y entonces el 20% de descuento por pago oportuno ahora se hace hasta el último día hábil del mes de abril. El 15% hasta el último día del mes hábil del mes de mayo, el 10% hasta el último día hábil del mes de junio y en el mes de julio no va a generar una causación de intereses, es decir, que a partir de agosto, si yo no he cancelado en estos tiempos establecidos en nuestra normativa, pues me voy a hacer acreedor a que me inicien procesos de cobro persuasivo por no haber efectuado el pago y ya se me generan unos intereses de mora. Entonces, la invitación a los ciudadanos es, primero, si considero que tengo una situación especial que amerita una reliquidación o una modificación de la liquidación que sea competencia de la Secretaría de Hacienda, por favor acérquese antes inclusive del primer vencimiento por pago oportuno. ¿Por qué? Porque la norma también nos da unos beneficios si yo interpongo recurso, si yo hago uso de esos instrumentos de reconsideración sobre esa liquidación en la que voy a poder hacer una pausa, se revisa el caso, si da lugar a su modificación en la liquidación y saldrá una decisión a través de un acto administrativo. Si no hay lugar, pues de igual manera quedará en firme esa liquidación del impuesto predial unificado, pero usted habrá hecho uso en los tiempos y podrá también hacer uso del pronto pago y de todos estos beneficios que nuestra normatividad ha previsto para que usted cumpla con la obligación tributaria y también sea beneficiario
no esperando hasta el último día hábil, hasta septiembre, octubre, noviembre, que es cuando ya se ha causado, a partir de agosto se causan intereses. Entonces, invitación, si quiere traer documentación, acreditar dentro de los 3 primeros meses y considero que debe modificarse. Ojo, otro aspecto importante, todo lo que tenga que ver con la modificación, el avalúo llega del gestor catastral a nosotros. Ustedes pueden venir, nosotros como Secretaría de Hacienda estamos en toda la disposición de brindarle una asesoría, pero todo lo que tiene que ver con modificaciones en cuanto a avalúo es propio y es competencia de la gestoría catastral, del gestor catastral, allá inician un trámite, pero ante la Secretaría de Hacienda también puede hacer, hacer valer sus derechos, decir, estoy inconforme por estas y estas razones de orden legal, las pruebas son estas, con eso se acompasan las dos actuaciones, aunque son en instancias diferentes, para poder eventualmente llegar a una modificación. Doctora Milena, esta es una muy buena noticia entonces porque ampliamos los plazos para que los contribuyentes puedan hacer una mejor planeación de sus pagos tributarios y esto va a implicar que se corre un mes para que las personas puedan hacer sus pagos con los mayores descuentos posibles, también la invitación para que puedan obtener el mayor beneficio y, por pronto pago, que es del 20%. Esto se une a lo definido en el artículo 12 del Acuerdo 014 del 2020, que tiene una cosa muy interesante para que los contribuyentes también puedan acceder a este mecanismo, y es que quienes no puedan pagar la totalidad de su impuesto en las fechas que ha definido la Administración Municipal, el artículo 12 del Acuerdo 014 del 2020 ha definido también un sistema de pago alternativo por cuotas. ¿Qué es este pago alternativo por cuotas? Es un pago que le permite al contribuyente pagar sus obligaciones durante el año en 5 cuotas. ¿Qué tiene que hacer? El contribuyente se acerca a más tardar el 15 de febrero del 2023, solicita a la Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda que se posibilite el pago por cuotas, no va a tener descuentos, no se le van a generar intereses, pero puede diferir el pago por cuotas en 5 cuotas. La primera se cumpliría al mes de marzo, la segunda al mes de mayo, finalizando mayo, la tercera en julio, la cuarta en septiembre y la quinta en noviembre. Es decir, que la totalidad de su impuesto la podría pagar en 5 cuotas a través de este sistema alternativo de pago por cuotas. Con una particularidad, ¿quiénes podrían acceder a este pago? Pues básicamente las personas que sean personas naturales, propietarias de bienes o predios de uso residencial. Entonces, ahí tenemos otra alternativa. La primera, que la mencionaba la doctora Milena, son los descuentos por pronto pago, y la segunda es que si no tiene la totalidad del impuesto a pagar en el mes de febrero o en el mes de marzo o en el mes de abril, que se cumple el primer descuento, lo organice en su planeación tributaria y al 15 de febrero le solicite a la Administración Municipal, si usted es una persona natural, propietario de un predio o un bien de uso residencial, un pago alternativo por cuotas. Esto le permite mejorar su flujo de caja, no le va a generar intereses, por supuesto no podría obtener descuentos, pero en su flujo de caja podría mejorar la condición de ese pago que usted está haciendo por parte del impuesto predial. Hemos hablado también de la existencia de unas exclusiones y unas exenciones. Por supuesto que las exenciones también han generado una serie de preocupación por parte de la ciudadanía, por ejemplo, aquellos predios de conservación arquitectónica, histórica o cultural que han sido declarados como bien de interés cultural. Este tipo de predios podrían estar incluidos dentro de las exenciones establecidas en este acuerdo 016 del 2022, doctora Milena, ¿y qué tendría que hacer el ciudadano para que se le reconozcan estas exenciones? Nuevamente nuestra normativa, y ya había sufrido una mutación, el acuerdo 025 del 2017 ya había hecho una modificación entre las exclusiones y las exenciones del pago de impuesto predial unificado, de acuerdo a las normas pertinentes frente al tema. Sin embargo, en el tema de exenciones se amplió un poco más, teniendo en cuenta estas situaciones de carácter ambiental, bienes de interés cultural, o pues que estén ya certificados con unos requisitos previos, inmuebles de conservación arquitectónica, histórica, pero para eso, de igual manera, en la aplicación de estas exenciones es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Y es que la normativa nos trae qué situaciones son objeto de exención siempre y cuando cumplamos con los requisitos que allí se establecen,
entre otros, aportar o acreditar la titularidad del derecho real de dominio o certificación a través del certificado de tradición. Y usted preguntará, ¿a través de qué? Del certificado de tradición y libertad. Pero de igual manera tampoco lo puedo hacer ante la administración municipal el último día hábil de la vigencia fiscal, es decir, 30 de diciembre. No, yo debo, si estoy en una causal de exención o de exclusión, mi predio está en alguna de las situaciones descritas en la normativa, debo acreditar antes del primer vencimiento. ¿Por qué? Porque esto va a la oficina jurídica y de parte de la administración, a través del despacho, debe emanarse un acto administrativo previa verificación de los requisitos. Entonces, yo no puedo esperar al último día de la vigencia fiscal para hacer, porque ya se han generado unos intereses y se ha generado una cartera frente a esos predios que tienen una condición especial. Entonces, ¿qué hizo esta normativa? ¿Qué hizo este acuerdo 016 del 2022? Individualizarlas, incluir algunos aspectos que no estaban regulados y de acuerdo a la ley, y en segundo lugar establecer un procedimiento y unas pautas para señalar en qué tiempos y ante quién se debe formular, cómo debo aportar las certificaciones. Si mi predio tiene una condición especial, por ejemplo, arquitectónica, cultural, de acuerdo al POT, pues debo aportar una certificación correspondiente de la Secretaría, bien sea de acuerdo a la situación expuesta dentro de las causales de exención por la Secretaría de Urbanismo o, en su defecto, en otros casos será la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial quien expida. Una vez confluidos esos requisitos, se emana un acto administrativo y el llamado es: yo reviso, la normativa aprobada se encuentra pública, está de fácil acceso para que ustedes, como contribuyentes, si su predio tiene unas condiciones, por ejemplo, está afectado por una fuente hídrica, tiene una afectación de carácter ambiental, tiene una reserva, está en el folio de matrícula, está afectado. Hay unas situaciones especiales de carácter ambiental que están reglamentadas y que pueden tener incidencia en la liquidación y pago del impuesto predial. Y en ese orden de ideas, usted acredita los requisitos y se hace la evaluación y finalmente surte una modificación en la liquidación. La invitación nuevamente es: consulten la norma, si no les queda fácil el acceso, nosotros estamos, la Administración Municipal y la Secretaría de Hacienda están en la total disposición de ponerles de presente la norma y que ustedes puedan sentirse respaldados frente a saber qué tipo de documentos pueden necesitar de acuerdo al caso en concreto, presentarlos y se hace la evaluación, siempre y cuando se haga en los términos previstos en la ley y es, por supuesto, antes del vencimiento del primer pago. Bueno, doctora Milena, yo creo que vamos llegando ya al final de este primer ejercicio de mostrar los aspectos fundamentales modificados en el Acuerdo 016 del 2022. Básicamente, este primer ejercicio lo hacemos en función del impuesto predial. En un segundo encuentro haremos una presentación de las modificaciones que se hicieron en otras obligaciones y para concluir entonces puntualizar los siguientes elementos. 1. Se modificaron los rangos de avalúos y se disminuyeron las tarifas. Elemento importantísimo, esto en atención a las solicitudes de los contribuyentes, a los encuentros que hemos tenido con la representación de la ciudadanía y sobre todo al gran interés que tiene la señora alcaldesa de tener un municipio con unas finanzas robustecidas, pero también con la tranquilidad de la ciudadanía de que no tenga que pagar valores exagerados en su impuesto predial. Segundo, se amplían los plazos para que las personas puedan pagar su impuesto, manteniendo los descuentos que se venían definiendo del 20%, el 15% y el 10% en las fechas que señalábamos de manera previa. Tercero y fundamental es que en un parágrafo transitorio los propietarios de los bienes ubicados en las zonas rurales, su incremento va a ser del IPC más 8 puntos. Claro, la norma nos establece unos límites, a quienes no les aplican esos límites, pero con fundamento en eso es importante tener en cuenta que a muchas personas que están en esta condición de actualización catastral, su incremento simplemente será del IPC más 8 puntos. A quienes no les aplica, infortunadamente la norma no nos ha permitido manifestar o tener una estructura tarifaria distinta o una estructura de alcance diferente y su impuesto tendrá que ser por fuera de los límites señalados en la Ley 44 y en la Ley 1995. En los predios de carácter urbano, el incremento será del IPC más 8 puntos también.
ya no hasta el doble como había sucedido, sino del IPC más 8 puntos en virtud de lo que dice la ley 1995 y lo que dice el acuerdo 014 del año 2020. Pero además de eso, se establece en este acuerdo unas condiciones muy favorables para aquellos predios que no se han podido desarrollar, por ejemplo, en su condición de lotes urbanizables no urbanizados, que por razones ajenas a su circunstancia de propiedad no han podido desarrollar estos predios aplicando tarifas más bajas. Y lo mismo para aquellos predios que puedan tener exenciones en consideración a circunstancias arquitectónicas, históricas o culturales, robusteciendo en este acuerdo las circunstancias que nos permiten entendernos mejor con los ciudadanos. Les agradecemos a todos los que han estado aquí atentos, los invitamos también a que todas las dudas las puedan resolver a través de las comunicaciones, a través de correo electrónico con la Secretaría de Hacienda, la información aparece en la página de la Alcaldía y en este momento pues todos podemos obtener toda nuestra documentación tributaria a través del portal de la Secretaría de Hacienda, en la plataforma Hasnet, en donde usted puede descargar su factura del impuesto predial dentro de las fechas previstas, inclusive puede hacer pagos a través de PSE o en los bancos, facilitando también los procesos que acrediten el pago de la obligación. Les agradecemos a todos. Doctora Milena, muchas gracias por este espacio. A la alcaldesa, muchísimas gracias por haber pensado en la ciudadanía y por supuesto permitirnos estos espacios para socializar de manera permanente, lo estaremos haciendo con los ciudadanos durante todo el tiempo, y la Secretaría de Hacienda también puertas abiertas para todas las consultas que quieran hacer a través de sus canales virtuales o en las instalaciones ubicadas en la Alcaldía Municipal. Muchísimas gracias.